Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa de edificaciones sostenibles. Soy el arquitecto Luis Espinosa. Esta vez vamos a hablar de la arquitectura, pero respecto a la iluminación. La iluminación natural y cómo influye las fenestraciones que hacemos en los muros en tener un confort visual. Para esto vamos a hacer un análisis muy básico de la normatividad vigente, el cual está, digamos, agrupado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y bueno, de ahí vamos a presentar a dos personas, dos jóvenes investigadores de la UNI, los cuales han formado parte de un grupo, el cual ha investigado sobre la iluminación en los espacios y qué es lo que pasa con la normatividad. Entonces los invito a que vean este programa tan interesante. En principio, lo que hay que tener en cuenta es la normatividad que hemos comentado, que tiene que ser tomada en cuenta en todas las edificaciones. En este caso tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente en la norma 010, en las condiciones generales de diseño. En el artículo 18 y 19 es donde se concentra casi toda la información que tiene que ser tomada en cuenta para el caso de vivienda. Ya ustedes lo conocen, que es tomar en cuenta el tercio de la altura para unos casos, el cuarto de la altura se permite para otros, y qué concesiones se dan determinando o tomando en cuenta la otra serie de propuestas. Sin embargo, a veces diera la sensación de que la normatividad ha quedado aún de alguna manera limitada cuando el Reglamento Nacional de Construcciones pasó a ser derogado, ¿no? El cual incluía información como porcentajes de área de vano que se tienen que tener en cuenta respecto al piso. No habla de colores, pero sí de una serie de detalles que ya ahora están ausentes. Y aunque la iluminación es parte de la arquitectura y no es lo único que se tiene que ver, diera la impresión de que está incompleto. Para ello, estas dos personas que van a acompañarnos, Carmen Anchelia y Fabio Rodríguez, nos van a hablar sobre qué hallazgos han encontrado al analizar la normatividad respecto a edificaciones o propuestas muy concretas, muy básicas que responden al reglamento, pero que pudieran no tener la suficiente iluminación. Entonces, ellos van a explicar de la mejor manera posible cuál es el inconveniente de seguir sin tomar en cuenta quizás otros aspectos, ¿no? Bueno, en todo caso, en este momento es necesario ya presentar tanto a Carmen Anchelia como a Fabio Rodríguez. Bienvenidos. Ellos han tenido a bien mostrar su parte de su investigación. Es una investigación que la verdad necesita o es preciso que continúen, así que ya espero que el Ministerio de Vivienda, exactamente la Dirección Nacional de Construcción, tome en cuenta estos lineamientos y de repente tenga la oportunidad de conversar con ellos para que vean más detalles sobre la posibilidad de actualizar esta norma. Bueno amigos, continuamos con el programa. Ahora ya tenemos a Carmen y a Fabio que nos van a explicar. Para ello, la primera pregunta que hay que tomar en cuenta es ¿cuál ha sido el patrón que se ha tomado en consideración, Fabio? El primer detalle respecto a qué día del año y qué hora, ¿cuál ha sido el primer punto inicial? Bueno, buenas tardes arquitecto, buenas tardes al público al que me dirijo. Nosotros hemos considerado principalmente los casos críticos. En el caso de Lima es el día del 21 de junio a las 4:30 de la tarde, que es más que nada el inicio del invierno y es la época donde se necesita mayor cantidad de iluminación, sobre todo en las viviendas multifamiliares, que es más que nada la mayor cantidad de proyectos que se dan en la actualidad.
La normativa actual justamente regula este tipo de edificios y toma muy poco, por lo que hemos visto en la investigación, en cuenta los factores de eficiencia energética y los factores de sostenibilidad. Es justamente por eso que hemos hecho una primera revisión a la normativa y al reglamento y hemos encontrado una primera discordancia de que en la norma EM010 de este reglamento, que no es tan dirigida a la arquitectura, sino más dirigida a los ingenieros eléctricos, hemos encontrado que ambientes de vivienda, tales como las salas y las cocinas, requieren cantidad de luxes como 500 máximo. En cambio, en la normativa de arquitectura, en la normativa A040, hemos encontrado que casos como el de educación, donde supuestamente requerimos mayor cantidad de iluminación, puesto que los alumnos están más horas del día en estos lugares y necesitan mayor cantidad de luz, hemos encontrado de que se requiere un máximo de 250 luxes. Entonces ahí encontramos la primera discordancia y tratamos de hacer la investigación en base a estos dos requerimientos. Bueno, en base a esto hemos analizado los 8 casos que presenta el Reglamento Nacional de Edificaciones y para ello hemos planteado hacer en base a 2 ambientes de diferentes medidas. Uno primero es para un ambiente de 3 por 4 metros cuadrados y el otro para 4 y 5 metros cuadrados. Hemos usado el programa Dialux ya que nos permite tener resultados tales como las isolíneas, un gráfico de valores, el cual nos ayudó a remarcar ciertas áreas de acuerdo a la cantidad de luxes que nos requería el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y luego de ello hemos hecho una comparación en barras para ver si era factible y hay algunos casos en el cual no se cumple en la totalidad de la normatividad. Por lo tanto, sería mejor cambiar las ciertas normas. Y luego, continuando con el análisis, empezamos por el caso número 1, que es el artículo número 18, que son los conjuntos residenciales. Estos básicamente están dados por aquellos conjuntos habitacionales. Según la norma nos indica que para aquellos vanos que están destinados a dormitorios, estudios, comedores y salas de estar, pues la separación mínima entre edificaciones debe ser 1/3 de la altura, pero teniendo en consideración que la separación mínima es de 5 metros. Por lo tanto, para nuestro análisis, hemos considerado que nuestro espacio, una sala comedor, cuenta con un solo piso de una altura de 2,40 metros y teniendo en el frontis una vivienda de 5 pisos cuya altura es 12 metros. Como 1/3 de la altura de los 12 metros era 4, por norma teníamos que tomar que la separación sea los 5 metros. Luego de ello, para este análisis hemos tomado en cuenta que el ancho del vano empezamos por el mayor, siendo 4 metros de ancho, y continuamos hasta llegar a 1,50 metros. Como se puede observar en la siguiente tabla, hemos partido desde un vano de 4 metros de ancho, el cual iba bajando decrecientemente hasta llegar a 1,50 metros, y que a continuación se puede ver en un resumen en el cual nos dicen que, por ejemplo, para un área general de la norma EM010, el cual nos pide que sean de 10 luxes, pues cumple en su integridad hasta un vano de 2 metros con 80 centímetros de ancho. Pero mientras para un área de lectura, según la norma EM010, el cual nos pide que sea 500 luxes, pues los vanos no responden ni siquiera al 50% de iluminación en el ambiente. Mientras que en el área de lectura, según la norma 040, el cual está dado para aulas referidas a instituciones educativas, pues sí cumplen hasta un máximo de un 40%. Luego hemos hecho el análisis para un ambiente de una sala de 3 por 4, tomando los mismos patrones ya mencionados anteriormente. Partimos de un ambiente que está contenido en un ambiente de primer piso de 2,40 metros de altura y en el frontis tenemos una edificación de 5 metros y luego el máximo vano de ancho que tenía es de 3 metros. Como se puede observar, se puede ver las líneas, las isolíneas,
luego la gama de grises, donde se ve por contraste de colores la iluminación natural que ingresa al ambiente, teniendo los máximos de 3 metros de ancho y un mínimo de 1,50 m. Luego tenemos una tabla que nos resume y luego una comparación en porcentajes, en el cual aquí sí se cumple en la totalidad del 100% con respecto a la norma EM 010, el cual nos pide que sea de 100 luxes. Mientras que para un área de lectura, según la norma EM 010, que pide 500 luxes, pues esta no se cumple, ya que se encuentra por debajo del 40%. Y para un área de lectura de A040, que es 250 luxes, pues esta sí cumple, ya que el mayor vano cumple con mayor del 50%. Como otro caso, también revisamos el tema del reglamento en el artículo 18, que se refiere más que nada al ambiente de las cocinas. En los conjuntos residenciales, justamente lo que menciona el artículo 18 es que la separación entre ellos se da en función al uso de ambientes que se encuentran frente a frente. Por lo tanto, hemos tomado referencia el artículo 010 y es más o menos, este es el área del caso a analizar que hemos tomado. Lo bueno del programa Dialux es que nos ha permitido tener la mayor cantidad de datos posibles para el análisis. Lo que estamos viendo justamente en pantalla es el caso con el vano de mayor dimensión, que a pesar de las facilidades que le hemos brindado a este diseño, se puede ver claramente en la gráfica de la parte de abajo de que el área no es la correspondiente o la requerida como mínimo para este caso, ¿sí? ¿No? Igual podemos seguir observando en los siguientes casos, el área sigue siendo mínima, y finalmente revisamos en esta tabla que los porcentajes no responden a un interés o quizás a una actualización de la misma norma o alguna preocupación existente sobre la eficiencia energética. Continuamos con el tema de las cocinas, esta vez con un área de 3 por 4 metros, que es un caso muy común en los multifamiliares de la actualidad. Y lo revisamos igualmente con obstrucciones a los costados. Como podemos ver, este caso es mucho más favorable en el sentido de que hay mucha más área que puede ser utilizada de acuerdo a las normas anteriormente mencionadas. Sin embargo, mientras más reducimos el área de los vanos, el caso se vuelve mucho más crítico. Aquí tenemos el resumen general de cada una de las dimensiones de los vanos, que lo hemos revisado solo en la norma EM 010, ya que en la norma A040 no se menciona la función que requiere un espacio, un ambiente como es la cocina. Luego hemos analizado el caso 3. Muy aparte de haber analizado espacios de salas, comedores, también hemos decidido analizar sobre los pozos de iluminación. En este caso tenemos para el artículo 19 viviendas unifamiliares para un área de 4 por 5 metros cuadrados. Como podemos ver, hemos analizado para un vano que tenga una máxima área, empezando por el de 4 metros, sucesivamente íbamos bajando hasta llegar a 2,50 metros. Como se puede apreciar, los vanos máximos son los que cumplen con aquellos requerimientos de iluminación dentro de este espacio. En este caso hemos analizado tanto para unas áreas generales de 100 luxes, también para áreas de trabajos en el cual serían cocinas, para áreas de lectura según la norma EM 010 y para áreas de trabajo en lo que se refiere a aulas de servicios educativos. Asimismo, también hemos hecho para áreas de 3 por 4 metros, los cuales son usados comúnmente en la actualidad. Y el espacio a analizar es un ambiente en el primer piso y cuyo frontis presenta una obstrucción de una vivienda de 2 pisos. Igualmente hemos analizado con el máximo vano de 3 metros de ancho hasta ir bajando hasta los 2 metros.
Como se puede apreciar, aquí sí se cumple con la normatividad del Área General de 100 luxes en su totalidad, ya que el resultado son de 100% de iluminación dentro del ambiente. En el ambiente de la cocina pues no se cumple, ya que se encuentran por debajo del 50%. Para aquellas áreas de lectura cuyos requerimientos son de 500 luxes, tampoco se cumplen, se encuentran por debajo del 20% de iluminación dentro del ambiente. Y para las áreas de trabajo, en instituciones educativas, llegan casi a acercarse al 40% de iluminación. Bueno, en el caso 4 del artículo 19, en los pozos de iluminación de viviendas multifamiliares que generalmente tienen otro tipo de uso, hemos analizado. El artículo menciona que tendrán dimensiones mínimas de 2,20 metros por lado. En todo caso, hemos hecho justamente un caso de un ambiente de 2 pisos enfrente de uno que tiene 3 de altura, con la separación mínima de la norma, que es de 2,20. En un ambiente sala-comedor que es de 4 metros por 5 metros. Este caso justamente es uno de los más graves, porque en realidad el área que nos es factible para el uso de sala-comedor es realmente muy poca y no cumple con el área requerida mínima para alguna función en este espacio. Luego viene el caso número 5, que es también para pozos de iluminación en viviendas multifamiliares. En este caso, salas comedores de un área de 4 por 5 metros. Aquí la distancia de separación entre viviendas es de 1/3 de la altura. Entonces, para nuestro caso analizar, hemos tomado que este se encuentra situado en el primer nivel y cuya obstrucción presenta una vivienda al frontis de 4 pisos de altura. Empezamos por el vano máximo que se podía obtener de 4 metros y gradualmente íbamos bajando hasta llegar hasta los 2,50 metros. Como se puede observar, los vanos máximos son aquellos que concuerdan al 100% de iluminación dentro del ambiente para áreas generales que requieren 100 luxes, mientras que para áreas de lectura que requieren 500 luxes, pues se encuentran por debajo del 10% de iluminación en un ambiente. Para aquellas áreas de lectura destinadas a lo que es educación, al sector educativo, pues se encuentran por debajo del 25% de iluminación. Asimismo, también hemos hecho cálculos para un área de 3 por 4 metros, tomando los mismos patrones normativos que nos habíamos planteado en el caso anterior, y empezamos por un vano máximo de 3 metros hasta llegar hasta los 2 metros de ancho, y cuyas resultantes con respecto a las áreas generales de requerimientos de 100 luxes se encuentran por debajo del 45%. En áreas de lectura cuyos requerimientos son de 500 luxes, pues se encuentran por debajo del 15%, y en las áreas de lectura para el sector educativo se encuentra por debajo del 25%. Es decir, ninguno de estos casos llega siquiera al 50% de iluminación dentro de un ambiente. En el caso 6 volvemos al tema de los pozos de iluminación, este caso para el ambiente de las cocinas, en un área de 4 metros por 5 metros. En este caso nos hablan sobre la distancia que nosotros hemos colocado de 2,20 metros en un ambiente de 4 pisos que se encuentra enfrente de un ambiente de 5 pisos, que es uno de los casos máximos. Y es justamente en este caso que hemos revisado, tenemos 2 casos, el del vano máximo y el vano mínimo que requiere este caso, y hemos revisado de que los porcentajes son realmente bajos, sobre todo el de la norma EM010. Hemos revisado que ambas no llegan siquiera al 50%. En el caso de las cocinas que tienen 3 metros por 4 metros, hemos revisado en un caso similar con la distancia a 2,20 metros, y de la misma manera hemos visto de que las áreas ni siquiera llegan al 50% en el caso de la norma EM010.
Luego pasamos al caso número 6, que eran unos casos especiales mínimos que nos decía el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el cual la separación era de 1,80 m. En este caso hemos analizado pero un vano máximo de 1,80 m y pues nos hemos dado con la sorpresa de que no cumple con los requerimientos, ni siquiera los mínimos necesarios que puede iluminar un ambiente. Igual, en el caso 7 de los pozos de iluminación mínimos, que son más que nada excepciones prácticamente a la regla, ¿sí? Que nos hablan de que en edificios de 5 pisos o más, cuando la dimensión del pozo perpendicular es menor hasta el 20%, se da el caso, justamente este caso especial, y lo hemos revisado en el programa Dialux, ¿sí? Y igual que en el caso anterior, nos damos con la sorpresa de que ni siquiera cumple con el caso mínimo del porcentaje de área, por lo que son los casos más graves que hemos encontrado en nuestro análisis. Bueno, jóvenes, la verdad es que lo que han planteado es muy importante. Este análisis tan detallado permite realmente la revisión. En la actualidad ya lo han comentado y probablemente la mayoría de arquitectos se han dado cuenta de que hay algunos puntos que el mismo reglamento se llega, no sé si el término es contradecir, pero de alguna manera no dice de manera concordada en una norma respecto a otra. Las normas de arquitectura determinan pues niveles de iluminación y la norma M010, que aunque se supone que estaría planteada más para iluminación artificial, da otros. Entonces habría que ver de revisar, por ejemplo, ese mismo artículo 3 de la M010 que presenta una tabla en la cual los niveles los presenta como mínimos, cuando la verdad, si esos fueran los mínimos, entonces ¿cuáles son los promedios? Niveles mayores. Entonces habría que revisar la norma. Es una excelente oportunidad. Han hecho tanto Fabio como Carmen de haber revisado la normatividad. Es preciso también decir de que esta investigación que han iniciado, que es parte de un grupo mayor, me parece 2 personas más que han participado. ¿Cómo se llaman las personas? Joseph Sánchez y Rosa Díaz. Ya, Rosa Díaz. Ya, entonces es un grupo de 4 personas que la verdad han llegado a un muy buen nivel de análisis. Bueno, esperamos de que vean su blog, el cual está en este momento apareciendo en pantalla, y que más aún que el Ministerio de Viviendas, a través de la Dirección Nacional de Construcción, de repente tome en cuenta de seguir un poco el inicio de esta pauta que ellos han iniciado, y bueno, de repente hasta comunicarse con ellos y poder revisar con ellos y de repente con otras personas más que les parezca conveniente este punto de todo el reglamento que es tan importante. Es cierto, y tal como le ha dicho Fabio, el tema de la eficiencia energética implica pues el uso racional de la luz, y aunque pueden otros aspectos parecer o ser aparentemente digamos en nivel de prioridad mayores, hay que sincerar algunos temas y de alguna manera que concuerde la norma, ¿no? Definitivamente, aunque este estudio no se ha hecho con una verificación luego de la iluminación con el luxómetro, pudieran también luego a través de una universidad, puede ser la UNI o otra de repente, hacer mediciones luego con el luxómetro, ¿no? En este caso la UNI tiene un laboratorio que tiene este luxómetro, ¿no? Entonces se pudiera hacer una cosa muy importante, un avance probablemente uno de los mejores de la región, si es que se toma en cuenta esto. Entonces agradecemos la presencia de Fabio y de Carmen, los cuales han tenido la gentileza de venir al programa. Les agradecemos y esperamos pues de que tener noticias luego de ustedes a través del Ministerio de Vivienda. En fin, bueno amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Esperamos que haya sido de su agrado, y no solo de su agrado, sino que también le hayan visto la importancia que tiene esta revisión. Muchas gracias, hasta luego.